días a todos, mi nombre es Camila Quintero y tengo el gusto de moderar este espacio lleno de información valiosa y que seguramente aportará conocimiento ante distintas situaciones que se dan en la vida diaria. Damos la bienvenida a las personas que se están conectando en este momento a nuestro canal. Estamos complacidos de contar con su presencia y de acompañarnos en nuestro espacio en la Fundación Servicio Jurídico Popular. Ya hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes foros de discusión sobre varios temas jurídicos de interés, el más reciente sobre la capacidad legal en personas en condición de discapacidad. Si aún no lo han visto, les recomendamos ingresar a nuestro canal, suscribirse y ver todo el contenido que genera gran interés a nivel académico y cultural en toda la comunidad. Hoy hablaremos sobre las acciones legales para reclamar alimentos frente a niños, niñas y adolescentes en Colombia. Este es un espacio creado por la Fundación Servicio Jurídico Popular, auspiciada por el Banco Popular, entidad que ha sido benefactora por más de 52 años. Nuestra misión es prestar servicios de orientación y asistencia legal a los ciudadanos con un sentido social, a través de profesionales altamente calificados en las diferentes ramas del derecho y que nos ha permitido ser líderes en la prestación del servicio jurídico. Les recordamos a todos nuestros usuarios y seguidores que pueden escribirnos al WhatsApp 311-592-1768 o llamarnos al 601-245-4224 y con gusto los atenderemos. También los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram y en Twitter como Serjurpop, para que estén muy pendientes de nuestros contenidos. Tengo el gusto de presentarles a las profesionales que participarán en este conversatorio: Sonia Yureima Beltrán Borges y Constancia Fandiño Silva. Bienvenidas. Muchas gracias. En nuestra charla de hoy la titulamos Alimentos, una obligación con sentido común. Tenemos la oportunidad de hablar sobre el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser asistidos integralmente en todas sus necesidades. En este punto, es significativo contarle a nuestra audiencia que actualmente, según datos proporcionados por la Fiscalía General de la Nación, tan solo en el 2020 se registraron 30.203 casos de inasistencia alimentaria, una cifra bastante preocupante. Esta tendencia continúa en el 2021, con 42.846 procesos adicionales. En el 2022 se interpusieron 44.525 denuncias. Y a septiembre de 2023 se registran 29.510 denuncias en todo el país, lo que suma más de 146.084 denuncias por inasistencia alimentaria en los últimos 3 años. Las cifras también nos muestran que quienes más incumplen su deber de asistencia alimentaria son los hombres, pues de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, en enero de 2021, el 92.3% de las denuncias por este delito fueron interpuestas contra hombres. Esto muestra cómo las más afectadas y quienes están quedando solas en el cuidado de los hijos son las madres, pues son quienes asumen en su totalidad la responsabilidad económica, aún sin contar las condiciones laborales estables y habitacionales dignas. Ya que tenemos el contexto para tener una mayor claridad sobre los temas de hoy, me gustaría que Sonia nos compartiera a la audiencia sobre el concepto de alimentos y qué los integra. Bueno, Camila, un saludo para ti y para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Bueno, por alimentos tenemos que el artículo 24 del Código de la Infancia y la Adolescencia nos indica que alimentos es todo aquello que es indispensable para el sustento, la habitación, el vestido, la vivienda, la salud y educación. Es decir, es todo aquello, Camila, que es esencial para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos un punto aquí y es el tema de la fijación de la cuota alimentaria. En este punto hay 2 elementos a resaltar. Entonces, 1 es la necesidad de los alimentos y 2 es la capacidad económica de la persona que está obligada a suministrar estos alimentos. En cuanto hacia esta capacidad, Camila, quiero decirte que tenemos que atendernos a la presunción legal cuando ésta no pueda ser probada. Así lo establece el artículo 155 del Código de la Infancia y la Adolescencia,
el cual nos indica que si no se logra probar la capacidad económica, se debe atender al salario mínimo legal vigente. En cuanto hace a la capacidad, a esa capacidad económica que debe tener el obligado, pues también es competencia de la autoridad, bien sea administrativa o judicial, que entra a determinar esta capacidad del obligado. Hay otra situación que debemos tener en cuenta, o sea, los alimentos van hasta el 50% del salario mínimo o de los ingresos que devengue pues la persona que se encuentra obligada. También quiero hacerte claridad en algo, y es que hay dos variantes en lo que se trata del derecho alimentario. Y se trata de los alimentos para menores de 18 años, que está regulado por el Código de la Infancia y la Adolescencia, y los alimentos para mayores, que están regulados por nuestra legislación en el Código Civil. Perfecto, doctora Sonia, muchas gracias por esta aclaración. Ahora que tenemos claro el concepto de la integralidad que conforma los alimentos, me gustaría que nos indicaras a la audiencia cuáles son esas personas que deben alimentos según la normatividad colombiana. Claro que sí, Camila. Ya tenemos claro el concepto de alimentos. La legislación establecida en el artículo 411 del Código Civil, pues nos precisa qué personas están obligadas. La jurisprudencia también ha hecho algunas, adiciones a esta situación. Entonces tenemos como primera medida, pues al CONAF. Aquí también les quiero decir que también se den alimentos a los compañeros permanentes, ¿sí? Aquellas personas que han establecido una comunidad de vida. También hago la claridad que también se debe incluir aquí las personas del mismo sexo, de conformidad con la jurisprudencia. De acuerdo. En segundo punto tenemos a los descendientes, es decir, a los hijos. Tenemos a los ascendientes, que son los padres. En otra medida tenemos están a cargo del cónyuge culpable. Y aquí hago una anotación, y es que la Corte Constitucional, en sentencia 117 del 2021, indicó que los compañeros permanentes también tendrían que suministrar alimentos en el evento tal que haya ese maltrato, que haya estas situaciones de violencia que están establecidas en el numeral tercero del artículo 154 del Código Civil. Recordemos que esta causal nos habla de lo que es el maltrato, el trato cruel y el maltratamiento de obra. También se deben alimentos a los hermanos y a aquellos que hayan hecho una donación cuantiosa que no haya sido pues ni rescindida ni revocada. Ok. Toki, me parece muy importante que nuestros usuarios tengan esa claridad de a quién se le debe suministrar, pero también surge otra duda adicional que hemos escuchado de nuestros usuarios, y es hasta qué edad se debe dar alimentos. Claro, Camila, este punto es muy importante en este sentido. O sea, la obligación alimentaria va hasta los 18 años, que es el momento en el cual pues termina la patria potestad. Pero jurisprudencialmente se ha establecido también que esa continuidad se da hasta los 25 años. Hay una característica, y es que aquí la persona tiene que estar estudiando. Entonces, bien sea esta situación debe ser probada pues a través de que la entidad educativa lo certifique y esté avalado por el Ministerio de Educación. Gracias, Sonia, por esos conceptos tan importantes y hacernos la claridad. Entonces, en este caso, ¿nos podrías ilustrar a la audiencia de nosotras qué deben hacer los padres en caso de incumplimiento de los alimentos de sus hijos? ¿Cómo se pueden reclamar? Bueno, Camila, aquí es muy importante tener en cuenta que esta cuota alimentaria tiene que estar fijada, y esa fijación puede hacerse de dos formas, bien sea de mutuo acuerdo entre las partes o ya ante un juez de familia en caso tal que no haya ese acuerdo entre ellos. Ese acuerdo lo pueden lograr en el bienestar familiar o a través de un acta de conciliación, pues celebrada ante un centro de conciliación. Ahora, si el obligado se niega a pagar estas cuotas alimentarias, debe darse poder a un defensor de familia o un profesional del derecho que inicie un proceso ejecutivo de alimentos. ¿Qué se busca con este proceso? Pues garantizar el pago de la deuda mediante el embargo de sus cuentas, de sus bienes, muebles e inmuebles,
También ahora se puede hacer el embargo de sus cuentas como DaviPlata, Nequi, todos los bolsillos digitales. Y lo que es peor aún, estar en el registro de deudores alimentarios morosos, REDAM. Sonia, qué importante todos esos conceptos que tú hablabas anteriormente, importante que tengan en cuenta los bolsillos digitales nuestros usuarios. Esa obligación se puede mandar en Ejecutivo de Alimentos y que el obligado pueda ser inscrito en el REDAM. Por favor, háblanos de qué se trata esta inscripción en el REDAM. Claro que sí, Camila. Esta ley es muy novedosa, es la ley 2097 del 2021. El REDAM realmente es un banco de datos electrónico, el cual contiene información personal del deudor moroso. Esta persona, si no ha cumplido con sus alimentos, puede ser reportado en este registro. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser 3 cuotas alimentarias sucesivas o no para que opere el registro ante el REDAM. Aclaro una situación, y es que la figura tiene una finalidad y es realmente impulsar el pago de esta obligación. Hay un tema importante, y es que si se está, Camila, incluido en el REDAM, pues trae situaciones muy complejas. La primera es que no podrá ser contratado por el Estado hasta que se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Segundo, no podrá ser elegido ni posesionarse ni como servidor público ni en cargos de elección popular. Ahora, si en el momento en que fungía como servidor público está registrado en el REDAM, pues va a ser suspendido de sus funciones. Claro está que aquí pues se garantiza el derecho a la defensa, un debido proceso, pues para que la persona obligada pues también se defienda. Como tercera medida tenemos que cuando el deudor alimentario vaya a enajenar sus bienes, bien sean muebles o inmuebles, o todos estos bienes que están sujetos a registro, pues la notaría le va a pedir el certificado de expedido por el REDAM. Lo mismo ocurre con las entidades financieras. Si el obligado va a solicitar un crédito o lo va a renovar, la entidad financiera le va a solicitar, le exigirá, realmente dice la norma, un certificado expedido por el REDAM. También está en la imposibilidad de salida del país. Y un tema novedoso también es que se presenta del consentimiento del deudor para la salida del país de sus hijos. Entonces son consecuencias, Camila, bastante duras de dudas. Bueno, doctora Sonia, muchas gracias por la información que nos estás dando, y quisimos con la Fundación ir un poco más allá con el tema de los jueces de familia. Para eso tenemos un invitado muy especial que vamos a ver a continuación. Son comunes las inquietudes al respecto de la Ley 2097 del 2021, la cual pretende hacer más estricto el cumplimiento de la obligación alimentaria. Por esta razón, formulamos 2 preguntas. Para la respuesta de estas preguntas, hemos invitado al doctor José Ricardo Buitrago Fernández, juez 22 de familia, magíster en familia en Derecho Penal, catedrático y docente de pregrado y posgrado. Doctor Buitrago, bienvenido a este conversatorio. Muchas gracias. Doctor, primeramente, gracias por la participación en este conversatorio. Entrando en materia, quisiera formular la primera pregunta. ¿Qué autoridades son las autorizadas por la ley para ordenar la excepción en el REDAM? De acuerdo con la ley y con el decreto reglamentario, solamente se autorizaron 2 autoridades administrativas y 1 judicial. Las administrativas, el defensor o la defensora de familia, y él o la comisaria de familia. Y desde el punto de vista judicial, los señores jueces de familia son los únicos que están autorizados para llevar a cabo el trámite. Doctor, y en el caso de que algún deudor alimentario sea registrado en el REDAM, ¿cómo es el proceso del trámite que debe hacer para excluirse de ese registro? Bien, una vez está registrado, tiene varias posibilidades. Si hubo ya el pago, que es lo que se espera precisamente, cuando es la primera vez, entonces la ley autoriza que tanto el funcionario judicial como el administrativo lo retire del registro dentro de los 5 días siguientes. Pero si él vuelve a reiterar, es decir, vuelve a incumplir, entonces ya la ley le señala que
dentro de los 3 meses siguientes al cumplimiento de la obligación, se retire el registro. Y si vuelve a residir y de ahí en adelante, como pasa con alguna regularidad, entonces ya son 6 meses que tiene para que el funcionario administrativo judicial lo retire. Esos son los plazos que se dan en esta nueva versión de la 2097. Doctor, me gustaría de pronto que abordáramos también la aplicación que está teniendo el juzgado referente al registro del REDAV. Bien. En eso hemos tenido algunos inconvenientes, porque la implementación la hizo el ministerio, solo lo hicieron los juzgados de familia. Entonces, en este proceso de la capacitación a los funcionarios judiciales, la plataforma como tal, hasta este año la hemos venido adelantando hace muy poco, porque eso había que hacer unos cursos, porque había que autorizar por cada juzgado un funcionario que subiera la información. Entonces el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio nos hizo la capacitación y ya hace 2-3 meses más o menos que los distintos juzgados han venido reportando. De hecho, si mal no estoy, hasta la semana pasada, en total ya tenemos como 300 inscritos. Entonces, digamos que hasta ahora estamos implementando. Perfecto, doctor. Agradezco la respuesta que nos da. Muchas gracias por su participación en el conversatorio. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, importante las consecuencias jurídicas que tiene el REDAV, la inscripción. Ahora, desde un tema ya en materia penal, doctor Constanza, el incumplimiento del deber alimentario también puede ser un delito, como lo hablaba la doctora, y para ello preguntamos a Constanza, ¿cuándo se convierte ya en materia penal, en un tema penal? Buenos días para nuestra audiencia, a todas las personas que se conectan, que siguen con nosotros. Me complace mucho estar en este espacio. Y bueno, claro que sí, Camila. Lo primero que debemos precisar es que la no satisfacción del alimento conlleva una afectación física y psíquica, la cual conduce a familias disfuncionales, retraimiento, rechazo, tristeza por parte de los niños, niñas y adolescentes, enojo y estrés por parte de la persona que asume la custodia o la persona que le toca lidiar con esta obligación. Y por parte del alimentante, pues hay indiferencia, incluso ocultamiento. Principalmente afecta a los niños, niñas y adolescentes, pero en términos generales a la familia como institución básica de la sociedad. El no proveer alimentos pone en riesgo uno de los derechos fundamentales básicos que está directamente relacionado con el mínimo vital. Por ser un problema social visible, el cual se ha tratado de superar por la vía civil a través de el Ejecutivo de Alimentos, la fijación de cuota alimentaria, a través de la acción administrativa de restablecimiento de derechos, o por la vía penal a través de la asistencia alimentaria, y a partir del 2021, como lo dijo la doctora Sonia, a través de la inscripción del REDAV. Pero no obstante, seguimos viendo un incremento desmedido, tanto en demandas como en denuncias en este año. La inasistencia alimentaria la entendemos como la sustracción total o parcial del obligado a la protección y cumplimiento de alimento sin justificación legal a aquellas personas que directa o indirectamente dependen de él para su subsistencia y bienestar. Lo encontramos descrito en el Código Penal en el artículo 233 y está sancionado con pena de prisión de 32 a 72 meses y multa de 30 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La inasistencia alimentaria tiene como fundamento el deber de solidaridad que une a los miembros de una familia y como finalidad garantizar la subsistencia a los beneficiarios. Por tanto, el bien jurídico que se protege no es el del patrimonio económico, sino el de la familia, pues pese a que la obligación finalmente se traduce en una suma de dinero, no se castiga a quien incumple por defraudar el patrimonio económico, sino es por faltar a ese compromiso nacido del vínculo de parentesco que pone en peligro la subsistencia de una familia. Esto lo encontramos es una sentencia de la Corte Constitucional, la C-237 de 1997. Además, ya la Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado con respecto a la tipificación en la sentencia SP 1984 del 30 de mayo del 2018.
Ahí se ha clarificado que la mencionada conducta punible tiene como elementos constitutivos la existencia del vínculo o parentesco entre el alimentante o el alimentado, la sustracción total o parcial de la obligación y la inexistencia de una justa causa. Es decir, que en la estructuración del incumplimiento ocurra sin esa razón que lo justifique. Esa justificación, valga precisar, para nuestra audiencia no puede ser de cualquier índole, sino que ha de ser de constitucional y legalmente admisible. Tanto más cuando si es afectado es un niño, una niña o un adolescente, cuyos derechos fundamentales se reputan prevalentes, dando lugar al principio de interés superior del menor de 18 años. Respecto de la justa causa, también en la misma sentencia se ha sostenido que la carencia de recursos económicos demostrados por el acusado impide la deducción de responsabilidad. Dado que cuando el agente se sustrae del cumplimiento de su obligación, no por voluntad suya, sino por haber mediado una circunstancia de fuerza mayor, como este caso es la carencia de recursos económicos, la conducta no es punible. Esto por cuanto la punibilidad de la sustracción de la obligación de prestar alimentos no puede transgredir el principio básico reglado de que nadie está obligado a lo imposible. La acción penal puede impulsarse de oficio o mediante denuncia, donde el denunciante debe aportar el acta de conciliación a la sentencia del juez de familia que fijó la cuota y escenificar la necesidad de la víctima, la relación de las cuotas sustraídas y las pruebas de la capacidad de pago del acusado. También es importante ahí mostrarle a la fiscalía cuál es la falta de justificación por parte del obligado. Los que conocen de esta indagación son los fiscales locales a través del proceso abreviado. Una vez ya presentada la denuncia, la fiscalía a través de la policía judicial va a efectuar esas labores impartidas para que se escenifique la conducta y la responsabilidad de, en este caso, el denunciado. Si el ente acusador verifica la materialización de estos ítems, citará al indiciado junto con su abogado para que tengan conocimiento del traslado escrito de acusación. Allí van a estar todas las evidencias, material probatorio con que la fiscalía cuenta para que considerarlo responsable de este poner. Una vez ya hecho esto, luego vendrá una audiencia concentrada donde tanto la fiscalía como la defensa harán valer, van a enunciar la totalidad de sus pruebas que querrán que se debatan en el juicio oral y público. Una vez ya en esta audiencia, ese debate probatorio llevará al convencimiento del juez si hay o no responsabilidad por parte del denunciado, en este caso acusado. Ay, doctora, gracias. Realmente importante lo que hablas del tema del patrimonio y el vínculo que genera que se cumple ese delito. Por favor, nos dices dónde las personas afectadas, los padres de familia que se vean en este caso, a dónde pueden acudir, dónde pueden denunciar. Por supuesto, Camila. Las personas que requieran activar el procedimiento penal pueden hacerlo a través de las salas de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la Nación, son las SAU, las casas de justicia, las salas de recepción de denuncias de las unidades de reacción inmediata URI, los centros de atención penal integral y de víctimas, que es el CAVIV, virtualmente en la página de la Fiscalía General de la Nación. Gracias por esos datos tan importantes en materia penal, doctora Gustavsa. En este punto nos gustaría ampliarle a nuestra audiencia desde la óptica de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien nos precisará sobre la justa causa en el delito y sobre las personas privadas de la libertad para cumplir con esta obligación. Vamos a ampliar. ¿Qué nos dijo y qué nos precisó? Ahora que tenemos una mayor claridad de la obligación alimentaria en materia penal, nos surgen dos inquietudes. Para ello, hemos invitado al doctor Manuel Fernando Moya, abogado penalista, doctor en Derecho, docente investigador de la Universidad La Gran Colombia, parte del grupo de investigación del Derecho Penal Contemporáneo y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Doctor, le damos la bienvenida a este conversatorio. Muchas gracias por la participación el día de hoy. Bienvenido. A ustedes, muchas gracias. Nos surgen dos inquietudes. Teniendo en cuenta que el delito
de inasistencia exige que el obligado se sustraiga sin justa causa. Doctor, ¿cómo se logra establecer esta justificante? Ok, lo primero que toca aclarar es qué entendemos por justa causa. Pareciera que el tipo penal del artículo 233, que es el que condiciona la responsabilidad del procesado a que se haya sustraído de la obligación, es decir, que no haya pagado, sin el amparo de una justa causa, parece que la interpretación es normal, es tranquila, pero sin embargo esto no ha sido así. El tipo penal existe más o menos desde la década de los 40 aquí en Colombia y desde entonces se está discutiendo. De hecho, hay jurisprudencia relativamente reciente de la Corte Suprema, me estoy refiriendo a la que surgió durante la época del confinamiento, en donde se asocia justa causa con causal de exclusión de responsabilidad penal. Es decir, legítima defensa, estado de necesidad, etc. Pero sin embargo la doctrina en líneas generales no acepta esa asociación. Es decir, para poderlo explicar un poco más claramente, cuando una persona, de acuerdo con el Código Civil, fundamentalmente, debe alimentos a otra persona, pues en principio lo tiene que pagar y lo tiene que pagar inmediatamente porque es una obligación pura y simple. Sin embargo, se entiende que la persona no incurre en responsabilidad por el hecho de no pago cuando se dispone a pagar, pero algunas circunstancias se lo impiden. Entonces, por esas circunstancias estamos entendiendo que materialmente esa persona no pueda realizar el pago. Por ejemplo, que el acreedor de alimentos no le reciba el pago. Esa es una justa causa. Por ejemplo, que la persona, el deudor de alimentos, se disponga a pagar, pero esté en una situación de coerción que le impida realizar el pago. Por ejemplo, esté secuestrado. Por ejemplo, que se encuentre en otro país y no tenga manera ni por vías financieras virtuales o algo así de realizar el pago. Entonces, como se pueden dar cuenta, esa clase de situación está condicionada esencialmente a dos cosas. Una, que la persona vaya a pagar, es decir, que tenga la voluntad de cumplir con su obligación. Y dos, que materialmente no lo pueda hacer, no porque él así lo instrumente, sino porque cualquier ser humano en las mismas circunstancias no habría podido realizar el pago. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto no tiene mucho que ver con las tradicionales causales de justificación o excluyentes de responsabilidad como se ha entendido tradicionalmente en el derecho penal. Entonces, en suma, se trata de circunstancias objetivas que objetivamente impiden que la persona realice el pago, pero siempre y cuando la persona esté en actitud de ejecutar el pago, es decir, cumplir la obligación conforme está obligado. Doctor, gracias por responder la pregunta. Ahora nos surge otra duda y es cómo se garantiza el cumplimiento del deber de alimentos si el obligado está privado de su libertad. Ok, bueno, hay dos situaciones que toca distinguir para dar una respuesta satisfactoria, y es que no es igual cuando el acreedor de alimentos es un menor de edad o una menor de edad a si se trata de una persona adulta. Para empezar, pues el Código Penal, pese a que trae algunas alternativas a la pena de prisión, realmente en el tipo penal de inasistencia alimentaria no se acostumbra a aplicar. Por ejemplo, el Código Penal trae el trabajo comunitario. Por ejemplo, el Código Penal trae previsto como pena hacer un servicio específico a la persona víctima del delito. En este caso, la víctima del delito es el acreedor de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona la introducen en la cárcel, pues hay una de dos situaciones. Esa persona puede trabajar ahí dentro, pero obviamente comprenderán que pues es difícil conseguir trabajo en libertad, mucho más difícil en prisión. La otra situación es que la persona no lo haga. Generalmente las personas trabajan en prisión para redimir pena. Pero decía una cosa, entonces, para dejar un poco las cosas más claras, en prisión se puede trabajar. Puede que no reciba un salario pues, óptimo a la manera como tradicionalmente se entiende, pero por lo menos hipotéticamente lo puede hacer. En segundo lugar, como decía hace un momento, no podemos
homogenizar la situación de un acreedor menor a la situación de un acreedor plenamente capaz. Porque en el caso de los menores, la ley 1098, la ley de infancia y adolescencia, tiene previsto que opera el principio de corresponsabilidad. Es decir, si el deudor de alimentos no le puede pagar, por ejemplo, porque está en prisión, automáticamente se activa por corresponsabilidad la responsabilidad de asumir esa obligación a las instituciones sociales y al Estado. Tenemos un problema, y es que pese a, pues estamos hablando de esa ley existe desde el año 2006, en este momento no se ha instrumentado un mecanismo que le permita a una persona decir como mi deudor se encuentra, una persona menor quiero decir, se encuentra en prisión, entonces voy a acudir al Estado. Pues uno puede pensar, por ejemplo, voy al ICBF, pero ni siquiera sabría dónde ir al ICBF para que paguen los alimentos. Lo que quiero decir entonces es que legalmente está la posibilidad por corresponsabilidad. Y el problema que eso no está desarrollado. Ahora, pienso que por prevalencia de los derechos de los menores, por prevalencia del derecho sustancial, si una persona lo reclama, por ejemplo, por vía de tutela, en principio tendrían que obligar a que el pago se verifique. En el caso de los adultos sí hay un problema muy grande, porque la única posibilidad es que la persona en prisión trabajara y le pagara. Pero como decía, esa es una opción extrema. En términos reales, eso lo más probable es que no suceda, no porque la persona no quiera, sino porque no se puede. Entonces, en tratándose de las personas adultas, sí hay un vacío tanto legal como institucional para cubrir su necesidad. De los menores hay respuesta legal, pero no hay instrumentalización institucional. Doctor, muchas gracias por las respuestas. Nos das una mayor claridad referente a estas inquietudes. Muchas gracias por participar en este conversatorio. Con mucho gusto. Queremos agradecer este espacio de la Fundación Servicio Jurídico Popular, agradecer a los invitados y a todos ustedes. Recordarles que están invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima oportunidad.